Mil gracias por continuar con nosotros, damas y caballeros, y bienvenidas y bienvenidos a los que se integran a partir de este momento a la audiencia de su telediario 1+1. Ahora pasamos a la entrevista en primer plano con la participación de Domingo Contreras, quien es un hombre de primer plano de hace mucho. Sí, ha tenido muchos roles en el Estado pese a su juventud. Sí. Y ahora aspira por segunda vez a la alcaldía del Distrito Nacional, de la capital. Y aquí está en esa condición. Bueno. Bienvenido, Domingo. Gracias, buenos días. Ha conseguido un respaldo amplio de partidos. Yo creo que es importante que estas tres organizaciones y otras organizaciones que se han agrupado bajo José Francisco Peñaguaba en Juntos Podemos hayan podido llegar a un acuerdo para hacer una oferta electoral en este proceso al país. Y lo digo porque va a permitir también consolidar candidatos que tienen compromiso y que pueden ser un factor de ayudar a consolidar mejores territorios en el campo municipal. Y eso lo vamos a ver porque figura emergente como Lenin de los Santos en San Juan de la Maguana, evidentemente que le va a permitir ganar ampliamente con ese consenso y que es necesaria una transición, una renovación en territorios que hemos tenido alcaldes que han hecho un buen papel, pero que se cierran esos ciclos, porque yo creo que el país, en términos municipal, debe pasar a otra etapa. Le pasa a la capital. ¿Y cuál es la oferta de Domingo Contreras que lo diferencia de las gestiones anteriores? Mire, y de la actual. Mire, yo creo que Carolina fracasó en el rol que tenía para hacer la transición. Y desde luego, si usted revisa la propuesta que Carolina le hizo al electorado en tres temas que son la principal preocupación de los capitales, llevamos tránsito y movilidad. ¿Qué hizo en tránsito y movilidad? Propuso una ciclorruta que la dejó morir porque comenzó a recibir la crítica de todo, porque esta es una ciudad del trópico, donde es muy difícil poder utilizar una bicicleta para el uso ordinario, bien para uso recreativo, para uso deportivo, una ciclorruta que no reunía la condición y que lejos de contribuir a mejorar el tránsito, lo obstaculizó. Comenzó con un programa de pares viales, que yo apruebo y que es correcto, pero lo dejó en 3 o 4 sectores, los sectores más populares, porque el exceso de vehículos, usted agarra cualquier sector, Cristo Rey, los vecinos que ya tienen carro todo, se parquean de ambos lados, y cuando viene un carro de un lado y de otro, se arma un conflicto. Es más, eso ha llegado hasta la muerte. Donde ese programa, todo ese programa lo comenzó con Hugo, que ella había traído a Hugo desde el PRD, que abandonó la candidatura del PRD. Entonces, vamos al otro tema, parqueos, que fue uno de los proyectos que ella anunció. Comenzó teniendo un conflicto con la Asociación del Conde, de un parqueo municipal, que debió hacerse acorde con ellos, darle la directrices. Y ese conflicto, lejos de resolverlo, lo que hizo que paralizó ese proyecto. Al final no le ha podido entregar un proyecto vigoroso de parqueo a la ciudad, ni una organización. Aquí hay 5.232 paradas de motores. El ayuntamiento no lo organizó. Están colocados sobre la acera, se colocan donde está el drenaje. No. Lo han establecido ellos mismos. No, y no han hecho, ningún esfuerzo. Usted dice, ¿qué ha hecho la alcaldesa Carolina Mejía en términos de tránsito y movilidad? Bueno, por ejemplo, cuando se anunció la ciclovía, Adalberto dijo aquí en 1+1 que tal vez sido más interesante tener un carril para los motoristas. Claro, eso mucho más. Ellos comenzaron y eso se convirtió en vez de una ciclorruta en una motorruta. Exacto, porque tendrán como sea. Correcto, pero se pudo repensar. Pero no se obligaba a los motoristas que corrieran por ahí. No, porque no el que quería correr lo hizo. No, al final se pusieron policías para impedir que lo hicieran. Sí. Pero quizá si se había abierto una discusión. Pero bueno, la solución, Domingo, al tránsito, porque coincido. Lo quiero traer porque si tú tienes a alguien, porque como usted me pidió una diferencia, ¿por qué vamos a reelegir a una persona que no ha hecho su tarea? Vamos a otro tema. La ciudad de Santo Domingo es hoy más vulnerable que cuando ella la recibió. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el 4 de noviembre tuvimos un evento que era inesperado? Todo el mundo dijo, sí, no habíamos tenido una lluvia como esta, no estábamos preparados. El 18 de noviembre, las autoridades municipales en un año
donde se generaron 10 muertes de sectores diversos, personas de clase media, en sectores populares. Volvemos a tener 10 muertes más, 20 muertes. Pero no solo eso, ahora tenemos más de 20,000 vehículos. Eso no es una potestad de la alcaldía. Pero claro que la alcaldía tiene una responsabilidad. ¿De quién le toca la medida de emergencia? ¿Cómo es que los bomberos no estaban en los 10 o 15 puntos críticos que tiene la ciudad para cerrar en esos lugares que se inunda y que una persona inadvertidamente puede entrar y perder la vida? No hubo ninguna campaña educativa. Hubo un llamado para hacer un invernales que debió ser de emergencia. ¿Dónde están todos de los préstamos que se hicieron en la ciudad? ¿Por qué no hay uno destinado a las transformaciones del sistema de drenaje de la ciudad? La alcaldesa no ha dedicado el tiempo que hay que dedicar. Le voy a decir esto, siendo la secretaria general del PRM y estando ella y Faride, con todos los esfuerzos que se han hecho, ¿usted ha visto una reunión de la alcaldesa y la senadora destinada a mejorar las condiciones institucionales del ayuntamiento? Cuando se vaya al ayuntamiento, no puede señalar cuál fortalecimiento institucional para darle mayores capacidad. Por ejemplo, para mejorar capacidad en términos de seguridad del ayuntamiento. Yo lo que le he escuchado decir que las condiciones económicas del ayuntamiento no dan para atender esta demanda. Pero ahí está el IPI. ¿Por qué no transformó el IPI, que es el impuesto a la propiedad suntuaria, que son aproximadamente unos 5,000 millones, estando en el gobierno, teniendo el poder que tiene, pasando todos los préstamos, pasando leyes? Aquí se pasó una ley para que un abogado pudiera ser director de una institución, porque la ley anterior establecía que tenía que ser un ingeniero. ¿Por qué no pasó ese proyecto para convertir esos recursos para seguridad, para drenaje, para el tema de movilidad? Cuando entregue el ayuntamiento, será un ayuntamiento que estará endeudado y que no tendrá mayor nivel de capacidad institucional. Que son prioritarios y que requiere la concertación de varias instituciones para afrontarlos. Uno de ellos, tal vez el más grave, es el tema del caos en el tránsito. Definitivamente que es un problema que no se vislumbra una solución inmediata, aunque se han anunciado algunas propuestas, pero ahora no la tenemos. Y lo que hay es un caos, un verdadero caos en el transporte. ¿Cómo, en qué medida un ayuntamiento dirigido por Domingo Contreras va a afrontar esa situación? Mire, hay que tomar, por ejemplo, David Collado y la Dirección de Tránsito y Movilidad del Ayuntamiento había trabajado un proyecto con los centros educativos para hacer un proyecto de transporte escolar. Uno de los principales impactos en horas de la mañana al tema del caos vehicular está dado por el tema del transporte escolar, sobre todo en varios de los sitios que hay más concentración de colegios, que cada padre va... El transporte de los colegios privados, porque ahora sí, tenemos transporte escolar, que es correcto, pero eso hay que masificarlo. Entonces, ¿qué hizo esta gestión? Nada, ni siquiera un proyecto que procedía de una administración del propio partido. Nosotros habíamos... Y es fácil, o sea, colectivizar el transporte escolar privado. Hay ya varios, hay muchos colegios que tienen transporte escolar privado. Ya lo que hay que convertirlo en una norma, porque hay mucho, porque eso también le resuelve un problema a muchos padres, claro. Sí. Y además un tema de socialización que es muy importante. Transporte de carga en horario nocturno, incluyendo la recogida de basura de parte del ayuntamiento, que se comenzó tibiamente, pero hay que terminar de consolidar ese proyecto. Los camiones de basura, por la característica de la operación que hace, son uno de los principales factores de entaponamiento en la ciudad. Sobre todo en horas pico. En horas pico. Transporte de carga. Fíjense que aquí se hizo la circunvalación. Por ejemplo, aquí hay un proyecto que hay que completarlo, hay que terminar de sacar el puerto de Santo Domingo del Malecón para que ese transporte de carga salga de ese lugar. Porque el país invirtió entre el puerto de Jaita y el multimodal Caucedo esa circunvalación, para que aquí pasaban 15,000 furgones por el medio de la ciudad para que fueran por la avenida de circunvalación. Entonces, yo digo, esas son las tareas a las que se tiene que dedicar, porque también, ¿cuál es el problema que hemos tenido? Por ahí parece que se ha avanzado un poquito. Sí, eso ha tenido un impacto, pero se requiere terminar de cerrar. Nosotros comenzamos a trabajar con las empresas. Recuerdo
cuando era secretario general, iniciamos un proyecto con la cervecería para el tema de que ellos pudieran trasladar un grupo de operaciones a horario nocturno. Ellos lo que alegaban que el horario de la noche no le daba por el volumen de mercancía, pero lo que sí acordamos que habían determinado horario que no debía haber operación. ¿Por qué? Porque aquí lo que ocurre también es que todas las cosas ocurren a la misma hora. Sí, la salida de los colegios, de las oficinas. Yo recuerdo cuando Balaguer retornó al poder, ustedes estaban muchachitos, no habían nacido, no, miles. Se elaboró porque ese era un problema serio, el tránsito ha sido... Siempre la peor crisis fue en los años 80 de transporte. Y se elaboró un proyecto bastante interesante que planteaba, entre otras cosas, lo de las terminales a la salida a la entrada de la capital y el tema de los cambios de horario. Bueno. Y se planteaba cambios horarios específicos, escalonados. ¿Por qué las tiendas tienen que abrir a las 9 de la mañana o a las 10? Por eso. Los mismos bancos. Porque la gente no va. No, los bancos también pudieran hacerse, y ya de hecho, de hecho han ido cambiando. Entonces, porque ya los bancos tienen servicios permanentes 24 horas. Ya no hay que ir. Entonces, volviendo a los temas, por ejemplo, el tema pero escúchame, Domingo, lo que quiero decir, nada de eso se ha logrado. Y hoy tenemos una flotilla de vehicular aquí en la capital, 50 veces mayor a la que teníamos en el año 1987. Excelente, pero también le voy a poner, ya esta ciudad es una ciudad de metro. Sí. Por ejemplo, yo le voy a poner... Pero ahí hay anuncios importantes que ha hecho el gobierno central y que está haciendo. No, esa continuidad de la extensión del metro hacia los Alcarrizos y el teleférico que habíamos realizado. Y la parte que llevaron también a la provincia de Santo Domingo. Pero mire qué cosa, yo hablando de la capital, los metros no son solo un tema de transporte, son un tema de movilidad peatonal. Claro. El ayuntamiento ha hecho una serie de inversiones en acera, pero sin un sentido de interconexión del peatón que usa el metro. Por ejemplo, si vamos ahora mismo los sectores más próximos, que la gente está a menos de 1 kilómetro menos de las paradas del metro, usted agarra Villa Juana, Villa Consuelo, el ensanche La Fe, el ensanche Espaillá. Si usted mira las aceras, usted dice, vamos a mirar un radio donde la gente camina para ir a la parada del metro, usted se va a dar cuenta que esas aceras no fueron priorizadas, que no están arborizadas para que en el día la gente pueda caminar bajo el sol, que no están iluminadas. Que yo digo, ahí debió haber un ensayo de seguridad, hasta que la gente lo masifique, poner cámaras de seguridad en esos lugares, pero poner una policía con 2 horarios, en la mañana, hasta la hora de pero es que los policías de tránsito están ocupados en los semáforos. No, pero es que ellos están debajo de los semáforos. No, pero es que es que el ayuntamiento puede hacer un ensayo para fortalecer en esos espacios, porque yo vi, por ejemplo, que el ayuntamiento para los pares viales usó la policía municipal y jugaron un rol importante hasta que la gente se acostumbrara a darse cuenta que ya eso no era de doble vía, esto es de una vía. La policía municipal jugó un papel importante impidiendo que entraran, usaban un policía de AME, 4 del ayuntamiento en las esquinas correspondientes, hasta que la gente se acostumbrara y los mismos usuarios comenzaron a defender y a decirle a la gente, mira, esto ya no es de 2 vías, es de una vía. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un grupo, vamos a poner que 3,000 usuarios toman el metro en ese entorno, viven en diferentes casas, cuando tú le preparas una acera, la iluminas, ve que hay policía en la esquina? Que cuando eso se vuelve masivo y los usuarios salen juntos del metro o se juntan para llegar hasta la parada caminando y se vuelve masivo, se vuelve seguro. Los lugares... Hay un cambio de cultura. Se va generando ese cambio, pero no vimos un solo ensayo ni intento del ayuntamiento de fortalecer un uso de seguridad durante este periodo. Entonces, a eso yo me refiero. Si usted agarra el programa de gobierno que planteaba que haría más segura la ciudad. Yo le pregunto a ustedes hoy, ¿esta ciudad es más segura? Esta ciudad cuando dice que va a llover no se ha vuelto más vulnerable y las políticas públicas cambian la vulnerabilidad porque la Barquita, que ustedes saben que era el lugar que cada vez que se anunciaba una lluvia, los vecinos comenzaban a sacarlo a Juárez. Hoy la Barquita es parte de la noticia de inseguridad por tema climático. No, hoy ustedes saben quiénes son la parte de vulnerabilidad. Piantini, Naco,
clase media. No, y también en la cañada de los ríos. No, los ríos, los peralejos. Sí. Pero, oiga, qué combinación, ¿cómo es posible? Y Mano Guayabo, lo que pasó en Mano Sí, Guayabo no, ahora. pero estoy hablando en el caso del Distrito Nacional. Fíjense que ni siquiera el Nuevo Domingo Sabio, ni los guandules, ni la ciénaga, por parte de las inundaciones del río, porque se generaron, se generaron unos derrumbes del talud que está ahí, que casi aplastan un par de familias. Pero le digo, las políticas públicas correctas ayudan a modificar los patrones de vulnerabilidad. Hoy, la verdad, que bajo el mandato de Carolina tenemos una ciudad vulnerable, que la lluvia, que eran motivos de alegría, hoy son motivos de miedo. Pero el encachamiento y saneamiento de cañadas ha sido un trabajo importante. El caso de Cristo Rey, con esa cañada de Cristo Rey, eso le da un cambio del brazo. Totalmente, eso es un buen proyecto, pero mire, yo fui a Los Ríos el sábado. Esa cañada está llena de plástico. Sí. Totalmente. Se desborda y hubo que sacar gente de ahí. Otro de los temas que yo considero importante, ¿cómo es posible que hayamos hecho la ley del manejo integral de los residuos sólidos y el ayuntamiento del distrito no haya podido desarrollar una iniciativa para valorizar el plástico, que lo hace una vez al año, cambia juguetes por plástico, que creo que fue Hugo Vera que dejó eso como un proyecto que él tenía y lo llevó al ayuntamiento y lo dejó allá? Pero eso es poesía. Pero, correcto. Hacer un día eso es poesía. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Ahí hay un fondo que tiene dentro de la ley de 23 mil millones. ¿Por qué a la capital? ¿Y dónde están esos cuartos? Están ahí en el fideicomiso, lo anunció el presidente, y hoy ese fondo es que está sirviendo para transformar los destinos finales. Hay inversiones ya público-privadas y privadas. Por los RICE están haciendo el destino final en San Francisco de Macorís con una inversión de más de 20 millones de dólares que va a transformar la gestión final de esos destinos para convertirlo ya en residuos reciclables por la característica. Pero ¿cómo es que la capital no recibe un aporte de un fondo? Vamos a poner 500 millones de pesos al año para ponerle un precio a la botellita de $1 para nosotros recuperar 500 millones de botellitas, que eso también da oportunidades a señoras, a jóvenes, los sectores populares. El problema es que también algunos consideran, expertos en la materia, que el problema principal de los plásticos no es la recolección de los desechos, es la producción, claro, que no se ha limitado, y eso ya no es función del ayuntamiento. No, pero acuérdense que la ley establece la responsabilidad extendida del productor, que hace que los industriales tengan que generar una logística a la inversa. Cuando yo le digo, probablemente el mismo productor le tenga que poner... No, eso está bien, pero lo que se está planteando en el mundo de hoy... No, es la prohibición de los plásticos de un solo uso. Sí. Pero las botellitas P no son de un solo uso. Sí. Por ejemplo, nosotros mismos fuimos con un grupo de industriales dominicanos a México, donde ya los industriales mexicanos, conjuntamente con las municipalidades, se habían combinado. La ley lo había obligado. Pero la ley de aquí lo obliga. No, todavía no. Sí, no, lo obliga. Búsquelo en la ley. Responsabilidad extendida del productor. Los industriales dominicanos están obligados por ley a recuperar el material y generar una economía circular, como ahora se llama, lo de reciclar ese material que vuelve otra vez. Ellos nos demostraron a nosotros que en el ciclo de valorización de ese plástico, eso vuelve otra vez, 7 días usted vuelve a estar tomando la misma botellita que usó. Ahora, ¿qué es lo plástico que hay que prohibir y ir buscando la alternativa al fondo? Porque es muy difícil de manejar, de bajo peso, pero eso es lo que están buscando, es alternativa. Ahora, ¿cuál política tiene este ayuntamiento que haya modificado ello, haya generado un programa educativo? Domingo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Esos son los contrastes. Sí. ¿Cuál sería la gestión de Domingo Contreras? Una gestión que venga a trabajar en esos temas, que tenga el tiempo, porque usted tiene también una alcaldesa que no quiere ser alcaldesa, que siente que de su partido se lo están imponiendo porque ella tiene otro proyecto, que no es la ciudad. Ella no tiene el tiempo para esta ciudad. Entonces esta ciudad, con la complejidad que ha alcanzado la capital, requiere a alguien que tenga experiencia, alguien que tenga pasión y alguien que se quiera dedicar a trabajar con los ciudadanos y con el capital humano de esta capital, a transformar, a dar respuesta a estos desafíos que tiene Domingo Contreras tiene Domingo Contreras tiene la experiencia, tiene el tiempo, ha estudiado, tiene la pasión. Tiene ganas de trabajar ahí. Y le ha gustado siempre trabajar con la gente. Ese ha sido mi historial desde que puse un pie en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con el permiso suyo, Domingo,
y de la audiencia. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Seguiremos conversando con Domingo Contreras, aspirante a la alcaldía de Santo Domingo, del Distrito Nacional.